La época maya tolteca dura desde el año 1000 hasta el 1350, cuando comienzan a desaparecer lentamente. En el año 1500, cuando llegan los conquistadores españoles, la mayoría de sus ciudades están nuevamente cubiertas por la selva, y para el año 1700, lo poco que quedaba de ellos ya no existe. De las investigaciones sobre las ruinas de sus ciudades, de los estudios de las fechas y números tallados en sus muros, de su exacto calendario, de sus códices y libros sagrados, están reapareciendo sus conocimientos. Y se está descifrando su misterioso mensaje de alerta y esperanza. Los dueños del tiempo. La primera profecía maya habla de un rayo sincronizador de luz que brilla cada 5125 años y que afecta el comportamiento del Sol. En diciembre de 1996, un satélite enviado por la NASA para investigar el Sol, el SOHO, se encuentra con una sorpresa: que el Sol ya no tenía polos sur y norte, es decir, que se había convertido en un campo magnético homogéneo. En enero de 1997, una impresionante tormenta magnética ocasiona una enorme radiación solar que destruye el satélite Telstar 401 de la AT&T. En diciembre de 1997, la NASA detectó que el centro de la galaxia comenzó a enviar inmensas cantidades de energía hacia el universo. Desde entonces, el campo electromagnético de la Tierra, una serie de líneas de fuerza que se encuentran alrededor del planeta y que actúan como un imán, se ha movido y ha disminuido su potencia de una medida de 4 Gauss en 1996 a 1.5 Gauss en la actualidad. Gauss es una unidad de medida de fuerza por centímetro cuadrado de superficie, y esta medida se está acercando a cero. Esto es bastante grave. Los rusos hicieron ensayos con sus cosmonautas fuera del campo magnético de la Tierra, apagando un campo magnético artificial que era generado por sus naves, es decir, con magnetismo cero. Encontraron que al principio se agitaban, luego se ponían agresivos entre sí, y por último enloquecían completamente. Así descubrieron que la fuerza electromagnética tiene poder sobre la conciencia y la razón. Cuando se acaba, la gente enloquece. El hombre utiliza la tecnología para producir campos electromagnéticos. Además, todos los seres humanos tenemos nuestro propio campo. Solo tenemos que aprender a activarlo conscientemente. Esto se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es utilizando la meditación y la respiración. Tenemos que prepararnos. La disminución de la intensidad del campo electromagnético de la Tierra en los últimos años ha causado que los pájaros que migran entre los países utilizando las líneas de ese campo de fuerza como guía pierdan el rumbo. Lo mismo está ocurriendo con las ballenas que encallan perdidas en las playas. En las últimas 2 semanas de septiembre de 1994, hubo un bamboleo en el campo electromagnético que obligó a los aviones en vuelo a aterrizar manualmente y no por instrumentos. La situación pareció normalizarse en octubre. Sin embargo, durante julio, agosto, septiembre y octubre de 1996, se registró una anomalía muchísimo más grande y larga. El polo sur magnético se desplazó erráticamente, moviéndose hasta 17 grados en un día. Después regresó casi a su ubicación original, obligando a todos los aeropuertos del mundo a reimprimir sus mapas aeronáuticos. El aeropuerto de O'Hara de Chicago, por ejemplo, cambió de 2 a 1,5 grados. Comenzó a cambiar la frecuencia de vibración o de resonancia Schumann, que es como la frecuencia cardíaca del planeta, el ritmo.
Subió de una frecuencia inicial en 1997 de 7.8 Hz a 11.5. El planeta se está agitando. Todo esto quiere decir que nuestros científicos sí saben lo que está pasando y están de acuerdo con lo que encontraron los mayas hace 1200 años. Miles de sacerdotes, astrónomos y matemáticos mayas se dedicaron a medir, registrar y estudiar durante siglos al Sol y a todas las estrellas y planetas. Hace 1200 años fueron tan avanzados que calcularon la distancia que recorre nuestro planeta anualmente alrededor del Sol. Tuvieron tanta precisión que hoy la NASA solo tiene centímetros de diferencia con las medidas que obtuvieron los mayas. Calcularon que la Tierra daba la vuelta al Sol en 365.2420 días. Hoy, el año de Greenwich es de 365.2422. Una increíble diferencia de solo 17 segundos y 28 centésimas, es decir, una 10 milésima por año. Midieron el año del planeta Venus y lo establecieron en 584 días. Hoy la NASA dice que la medida es 583,92 días por año, prácticamente lo mismo. Descubrieron el momento exacto del cambio de las estaciones, de los equinoccios, y lo dejaron convertido en un espectáculo de luz y sombra, un monumento a su saber. Hoy la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, es una de las principales atracciones turísticas del mundo. ¿Cómo pudieron hacer estos cálculos tan exactos sin tener instrumentos de precisión? Su ciencia astronómica estaba 1000 años más adelantada que la de todos sus contemporáneos. Sus más altos sacerdotes, los ajauquines, estaban dedicados al registro diario y al estudio de los movimientos del Sol, la Luna, todas las estrellas y planetas. Encontraron los pulsos que recibe cíclicamente el sistema solar del centro de la galaxia. Construyeron ciudades como Tulum, rodeadas por murallas, no para su defensa, sino para usarlas como punto de referencia de la aparición del Sol y de los planetas. En matemáticas eran muchísimo más avanzados. Descubrieron el cero 500 años antes que los árabes. Su sistema aritmético era vigesimal, es decir, contaban de 20 en 20. Un sistema con base en el número 2, lo que lo convierte en un sistema binario exponencial. Un sistema matemático armónico con el universo, el mismo que utiliza la naturaleza para la división de las células. También utilizan los números de manera simbólica, convirtiéndolos en entidades mágicas, seres armoniosos que cuentan una historia, como el I Ching. Tenían el calendario más exacto hecho por cualquier civilización antigua sobre la Tierra, 1000 años más adelantados que sus contemporáneos. Un calendario que sirve para sincronizar el ciclo de la Tierra, la Luna y el Sol con el universo. Los mayas también fueron muy avanzados en su manera de cultivar la tierra y cosechar los alimentos para todo su pueblo. Construyeron en el Petén una red de canales para drenar el agua y mantener la tierra irrigada. Los detectó la NASA desde satélites con rayos infrarrojos.